¿Qué tal, hermanos y hermanas? Mi nombre es Jesús Alonso Inda Velázquez y en esta ocasión voy a hablar un poco sobre Deuteronomio, el capítulo 15, que habla de lo que podemos llamar el año sabático, un año de liberación, y el cual se asemeja mucho, o es lo que podemos llamar la ley de consagración. Y bueno, en esa parte de Deuteronomio, los capítulos del 12 al 26 se habla sobre la ley y cómo fue establecida. Por ejemplo, en el versículo 1 de Deuteronomio dice, al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. ¿Y qué es lo que nos enseña aquí el Señor? Bueno, Jehová da la instrucción de que, pues si hay deudas con alguien, así lo vas a dejar. Si era la ley que les estaba estableciendo a los israelitas. En el versículo 4 menciona, así no habrá mendigo en medio de ti, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas. Entonces podemos ver cómo es que el Señor se enfoca en las personas que pues tal vez tienen necesidades y bueno, es una forma en la cual las personas que tal vez tuvieron una buena cosecha o tuvieron abundancia durante los 6 años, bueno, vas a perdonar esas deudas quien te deba y vas a bendecir con abundancia a los demás también, porque es esa misma abundancia la que Jehová tu Dios te dio. Y bueno, esto es algo que desde esos tiempos se viene enseñando. También menciona el versículo 6, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, y te enseñorearás de muchas naciones, pero de ti no se enseñorearán. Y aquí es una excelente enseñanza de algo que escuchamos en nuestros tiempos, hermanos, sobre el ser autosuficientes. Es curioso, pues, cómo es que tú sí puedes prestar, y de acuerdo a la instrucción de Jehová en esos tiempos, pero tú no vas a pedir prestado. El principio que podemos tomar de ahí, de acuerdo a ese contexto antiguo, es, bueno, está listo y preparado para que puedas ayudar a las demás personas, ¿verdad? Y trata, mejor dicho, no te endeudes, no pidas prestado. Sea autosuficiente para que tú puedas bendecir la vida de los demás. Y es algo que nos enseña el Señor. Las deudas se nos ha dicho, bueno, se nos recomienda una deuda cuando vamos a comprar una casa, cuando vamos a hacer nuestros estudios. Deudas que realmente son una forma de invertir para tu propia vida, para tu propia familia. Y también hay algo muy interesante en esta parte, hermanos y hermanas, la ley de la generosidad. En el versículo 7 del capítulo 15, en Deuteronomio dice, si hay en medio de ti menesteroso de entre alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, porque no faltará menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y prácticamente el Señor nos habla de eso y podemos recordar las ofrendas de ayuno, cómo es que el Señor lo ha establecido. Y mismo Isaías lo menciona, cuál es el tipo de ayuno que Jehová acepta. Bueno, aquel en donde nosotros damos a los demás. Y él mismo, el Señor, al restaurar su iglesia, el profeta José Smith le dijo, y aquí te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles de tus bienes, mediante un convenio y un título que no pueden ser violados. Esta es una invitación, hermanos, como lo mencioné, para vivir la ley de consagración. Y algo que debemos de aprender. A veces batallamos para desprendernos de cosas, pero es bueno estar en la lucha en la que nosotros podamos dar a los demás.
Luego viene algo interesante, hermanos, y es un tema que ha sido o que puede ser complicado, ¿no? A aquellos tiempos en el Antiguo Testamento se hablaba de la esclavitud y lo menciona en el capítulo 15. El versículo 12 dice de Deuteronomio: si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá 6 años, y al séptimo año le dejarás en libertad. Ahora, hay que hablar de algo importante. Mm, Hay una diferencia entre un siervo o un sirviente y un esclavo. Para los hebreos y los griegos esa palabra sonaba igual o era lo mismo, pero por ejemplo para nuestras costumbres de hoy en día es muy diferente ser un sirviente a un esclavo, y de acuerdo a la historia que hemos vivido y que hemos aprendido de otros países, es un tema que ha sido de mucho conflicto entre las mismas personas, de cualquier tipo de creencia, ideología, país. Sin embargo, aquí podemos mencionar esa gran diferencia. Y aquí el Señor menciona que en el séptimo lo vas a dejar libre. Luego dice en el 13 y el 14: y cuando lo despidas libre de ti, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te ha bendecido. Qué interesante cómo es que el Señor, Jehová en aquel tiempo, les mencionaba que hay que liberarlos, pero también no los vas a dejar sin nada. Bueno, es algo que de lo cual podemos aprender en cuanto a esas leyes de aquellos tiempos. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué el Señor hace específicamente menciona 6 años? Bueno, podemos recordar en la creación, el número 6, donde 6 días el Señor trabajó, hizo su obra, ¿no? El séptimo descansó. Pero también el número 6 viene siendo eso, un número imperfecto. También menciona un símbolo que es señalado como una maldición, el 666 o el 666. Y eso es algo donde el Señor nos puede hablar y una forma en la cual Él estableció de esa manera esas leyes. Y luego menciona más adelante algo interesante sobre los siervos o esclavos. Y dice del versículo 16 y 17: y sucederá que si Él te dijere, no me iré de ti, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Ah, ¿Qué estaba diciendo ahí? Bueno, prácticamente que le iban a hacer algo en su oreja aquí, le iban a poner, y era una forma de decir que él, como lo dice la escritura, se quiso quedar con ellos, y eso es una de las cosas que el Señor les mencionó, que tenían que ser como una señal de esa voluntad de la persona de quedarse con ellos. Entonces, es importante mencionar esa parte otra vez de las diferencias entre lo que es un siervo, un sirviente y un esclavo, que para los hebreos y griegos era la misma palabra. En el libro de Mormón, la palabra slave, la forma en que por supuesto lo tradujo José Smith, es esclavo, aparece 5 veces en 5 versículos. Y la palabra siervo, sirviente, 131, en 131 versículos. En Doctrina y Convenios, la palabra slave o esclavo aparece en 2 versículos. Y la palabra siervo, sirviente, aparece en 380 versículos. Y en la mayoría de ellas, hermanos, en la mayoría de las veces el Señor pide que nosotros podamos ser sus siervos. Y bueno, esto es lo que nosotros podemos aprender. El Señor establecía esas leyes por muchas razones, lo cual podemos ver nosotros. Tenía una forma de hermanar o de unificar, porque ¿cuál es el resultado de que tú des a los demás sin ni siquiera recibir algo a cambio? Pensemos en eso un poco y que podamos hacer lo que Dios nos pide que hagamos en esas situaciones. En el nombre de Jesucristo. Amén.